Listo. Pues buenos días, chicos. Espero se encuentren muy bien. Hayan tenido una excelente semana. Y pues como les comentó el ingeniero Víctor Juan, vamos a estar llevando la clase seccionada, ¿no? A veces yo les voy a estar dando la clase, a veces él. A veces vamos a estar invitando expertos que van a apoyar y favorecer a su formación como ingeniero, ¿de acuerdo? El primer tema como tal del curso es de la materia de planeación y evaluación de proyectos petroleros, pues va a ser como tal reservas de hidrocarburos. Entonces, prácticamente aquí vamos a ver todo lo que viene como tal en la PRMS, vamos a ver qué es la PRMS, no se preocupen, y los criterios para decir, bueno, esto sí se puede considerar como reserva o como otro tipo, ¿vale? Ok, ¿qué es lo que o cuál es el objetivo de este tema? Pues que ustedes conozcan los criterios de clasificación y evaluación de las reservas que se utilizan actualmente para realizar pronósticos de producción. Vamos a ver cómo se clasifican las reservas y recursos, vamos a ver los procesos de evaluación que hay en las reservas, qué son los pronósticos de producción, y finalmente el tema 1.4 va a ser el análisis y evaluación de reservas y recursos conforme a la PRMS y la SECA. ¿De acuerdo? No va a ser tanto como tal propio de este tema, porque no daría tiempo ver la parte de procesos de evaluación como tal, porque vamos a ver que están los métodos deterministas, métodos probabilísticos, métodos volumétricos, entonces esos ya se vieron en otras materias propias de la carrera, entonces nos vamos a enfocar un poquito más en las pautas que da o marca la PRMS para esta clasificación. ¿De acuerdo? Bien, empecemos con los recursos petroleros. ¿Qué son los recursos petroleros o qué podemos considerar nosotros como recursos petroleros? Bueno, prácticamente si lo definimos como una palabra van a ser todos los hidrocarburos. Quédense con esa idea. Todos los hidrocarburos de origen, obviamente son de origen natural, que estén sobre y dentro de la corteza terrestre, descubiertos o no descubiertos, comercialmente recuperables o no comerciales, y también va a incluir aquellas cantidades ya producidas. De manera general, como les comenté, pues van a ser todos los hidrocarburos, ¿vale? Tanto los que estén descubiertos, no descubiertos, sean comerciales o no comerciales, e incluso los que ya están producidos. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, una pregunta. ¿Saben qué es la PRMS? ¿O han escuchado sobre la PRMS? Creo que era Petroleum Resources Management System, creo. Eso es lo correcto. ¿La han leído alguna vez? Sí, básicamente es una clasificación y a partir de bueno, a partir tiene tres tipos de recursos que son los contingentes, déjame acuerdo, eran los prospectivos, contingentes y lo que son reservas. Y cada uno va dependiendo a partir de su rentabilidad, ¿no? Cada uno a partir de su rentabilidad se considera un recurso contingente o un prospectivo. También se considera también el volumen no descubierto. Ok, ok, está interesante. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Y bueno, y también algo para agregar también, es que son dos ejes, ¿no? Que estaban los contingentes, prospectivos y reservas. Y también en términos de, de probabilidad a partir de incertidumbre de volumen, está justamente que se mueve el eje de las X, es el 1P, 2P o 3P, ¿no? Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguien más tiene un comentario? Carlos, por ejemplo. ¿Has leído alguna vez la PRMS? Sí, no. No la conocía. No, con lo que escribió mi compañero, sí tengo una idea, pero no la asociaba como tal a ese término. Bien, bien, como comentó Carlos, Pablo, perdón, prácticamente es o sea, si lo traducimos como tal, va a ser el sistema de gerencia de los recursos del petróleo, ¿no? Esta es la versión que está en español, se las voy a compartir ahorita por el chat y también se les voy a tratar de subir al Classroom. Es la versión más nueva, la pueden descargar completamente gratis si entran a la página de la SPI, como tal, porque es un conglomerado de asociaciones la que la realiza, ¿no?
con la finalidad de dar pauta a qué o no es reserva. Sirve como tal. Cuando entramos en un tema más de política, pues, ¿quién te garantiza que tienes tanto volumen de hidrocarburos, de reservas como tal en tu país, ¿no? ¿Qué es como tal? Yo puedo decir, yo tengo cierta cantidad, pero al final del día, pues puede que no sea en realidad eso, ¿no? Es por eso que se juntan este tipo de asociaciones y marcan como tal estas principales pautas de clasificación y categorización, los puntos que se van a evaluar como tal para poder nosotros considerarlo como tal, como reservas, ¿vale? Y pues está muy interesante de leer. A ver, dime un segundito. Sí se está viendo, ¿verdad? La que les compartí. Sí, sí se está viendo. Ok. A ver, las voy a compartir por el chat para que la tengan a la mano. Me dicen si la pueden ver en sus computadoras. Porque sí, Sí, sí se puede ver. perfecto. Entonces ya la tienen. Bien, entonces podemos proseguir. Ok, gracias, Rodrigo. Entonces, quédense con esto. Los recursos petroleros, de acuerdo a la PRMS, son todos los hidrocarburos, todos los hidrocarburos. Descubiertos, no descubiertos, que son recuperablemente comercialmente o no comercial, y aquellas cantidades ya producidas. Bien, entonces ya entrando como tal de lleno, esta tablita me imagino que ya la han visto varias veces en sus materias, y pues nos va a decir cómo es que se clasifican nuestras reservas y los recursos petroleros. Una manera muy sencillita que la podemos entender o aprender como tal es a partir de nosotros entender que tenemos un petróleo inicialmente en sitio, un petróleo originalmente en sitio, y de ahí se va a catalogar en dos divisiones, ¿no? ¿Está descubierto o no está descubierto? Si no está descubierto como tal, va a ser un recurso prospectivo, ¿de acuerdo? Cuando es un recurso ya descubierto, ahora es comercial o no comercial. Si es comercial, se va a catalogar así como reservas. Cuando es subcomercial, se va a considerar como un recurso contingente. Y van a estar, como mencionó Pablo, el juego de, dadas ciertas situaciones o criterios como tal, van a estar pasando de una a otra, ¿no? En cierto momento, pues, estas reservas, estos recursos contingentes van a poder pasar a reservas y viceversa. Bajo ciertas condiciones, estas reservas pueden llegar a pasar a recursos contingentes. ¿De acuerdo? Esos recursos no descubiertos como tal, una vez que se incorporen a la parte de ya están descubiertos, pues ya los puedo asociar como tal a estas dos divisiones. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos plasma la PRMS, que son los recursos prospectivos. Aquellas cantidades de petróleo estimadas, siempre es importante una fecha dada, que son potencialmente recuperables, pero no están descubiertas. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver una imagen, cómo es esa parte de no descubiertas, porque puede decir, pues, ¿cómo puedo asegurar que no están si no están descubiertas, ¿no? Vamos a ver una imagen que nos puede ayudar a entender esa partecita, ¿vale? Igualmente la PRMS, eh, como tal, nos va a marcar el rango de incertidumbre que nosotros tengamos asociados a estas reservas o a estos recursos como tal. Entonces la PRMS nos marca la línea del eje de las X, ¿no? El rango de incertidumbre, y en el eje de las Y el incremento del chance de comercialidad o qué tan comercial puede llegar a ser. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una reserva, un OP es nuestro mayor grado de certidumbre, ¿no? En este caso, pues, tienes baja incertidumbre, ¿no? Si lo vemos del grado como tal de desconocimiento que tú tienes, ¿no? Entonces, las podemos catalogar ya en probadas, probables y posibles, pero ya se adelanta. Ahorita lo vamos a ver. Vale, chicos. Bien, cuando hablamos de recursos contingentes, que es prácticamente lo que les acabo de mencionar, igualmente son aquellas cantidades de petróleo estimadas a una fecha dada que van a ser potencialmente recuperables, pero ya son conocidas por la aplicación de un proyecto de desarrollo, ¿vale? Estas va a ser por la aplicación de proyectos de desarrollo futuros, los recursos prospectivos.
En este caso, pues puede ser la incorporación de nuevos pozos que nos van a decir, ¿sabes qué? Pues esta parte siempre no era la que habíamos estimado por el grado de incertidumbre que tenemos, por lo cual, pues esos recursos prospectivos pues van disminuyendo, ¿no? En cuanto a volumen. ¿Vale? Entonces, ya los recursos contingentes son conocidos por un proyecto de desarrollo, pero actualmente no son comerciales, debido a una o más contingencias. ¿Por qué razón ustedes creían que no son comerciales? A ver, Lisette. ¿Por qué un Porque volumen de hidrocarburos no será comercial? ah, pues supongo que no son comerciales porque no tienen las características o sino que se necesitan para hacernos algún derivado o algo o que se puedan extraer, no sé. Ok, es válido. Algo más sencillito. A ver, Pablo. Bueno, pues que actualmente a partir de los métodos, ¿cómo se llama? Los indicadores de rentabilidad simplemente no es rentable. Ok. Si lo vemos a grandes rasgos o de manera muy sencillita, pues ¿qué nos va a estar determinando este grado de comercialidad, no? Una va a ser el precio del barril, ¿no? Si está muy bajo, está muy alto, pues puede llegar a cambiar esta partecita, ¿no? Otra, como mencionó Lisette, es la tecnología que yo tengo que utilizar para poder llegar a extraerlos como talmente a la superficie. Si tengo que utilizar algún tipo de método en específico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando mis costos operativos, es la parte que tú nos mencionabas, ¿no, Pablo? Cuando los costos operativos que tú tienes sobrepasan la adquisición de este bien o este recurso, pues ya no es comercial, entonces pasa a ser un recurso contingente. Tienen que cambiar las condiciones o estas contingencias como tal para que se pueda volver nuevamente comercial, ¿no? La demanda, ya un poquito más de cosas que más adelante vamos a ver, pero quédense con esa idea, ¿no? Siempre va a estar delimitado el grado de comercialidad por el precio del hidrocarburo, el mercado y los costos que a ti te cueste como tal adquirir ese bien, ¿de acuerdo? Bueno, también, o sea, los costos operativos, pero también en sí el CAPEX, ¿no? La inversión necesaria para Para justamente, o sea, poderlo, sí, 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 ambos indicadores o sea, son demasiado altos a partir de lo que se puede obtener de ingreso operativo. estoy completamente de acuerdo, correcto. Prácticamente te cuesta más sacarlo que invertir en sacarlo, invertir en todo lo que tienes que hacer para extraer lo que te va a dar como tal de ganancia, ¿no? Entonces, recordemos que son proyectos, recordemos que es un negocio, al final del día, pues, está delimitado por esta parte del dinero, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, ninguna. Perfecto. Entonces, bien, aquí nos menciona qué son las reservas, ¿no? Aquí, a grandes rasgos, van a ser las cantidades de petróleo que se prevé recuperar comercialmente de las acumulaciones ya conocidas a partir de una fecha determinada, ¿no? De acuerdo a la PRMS, para que se puedan catalogar como reservas debe cumplir 4 condiciones principalmente. Estas son, o se las saben, ¿cuáles son las 4 condiciones que debe cumplir para que que sean catalogadas como reservas, chicos? O ya se las digo. Uno es que deben estar descubiertos, ¿no? Ok. Idea, La chicos, otra, es válido, vamos a ver. Díganme, díganme. ¿No? A ver, por ejemplo, Enrique, ¿qué condiciones crees que tengan que tener estos volúmenes de hidrocarburos para que puedan ser considerados como reservas? Son 4 pautas principales. Enrique.
A ver, Aldo. Sí, creo que las 4 condiciones que debe de tener son ser descubierto, Una. recuperable, comerciales y remanentes. Perfecto, perfecto. Son las 4 condiciones que debe cumplir. De acuerdo a la PRM, que estén descubiertas, que sean recuperables, que sean comerciales y que se encuentren remanentes. Utilizamos la palabra remanente, que se encuentren todavía en el subsuelo. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto, quédense con eso. Para que un recurso pueda considerarse un volumen de hidrocarburos como reserva, son estas principales cuatro características, ¿no? Descubiertas, recuperables, comerciales y remanentes. Bien, gracias, Aldo. Bien, entonces una vez que ya entramos al tema de reservas, ya jugamos con este grado de incertidumbre que se tiene, ¿no? Ya sea que estén de forma probadas o no probadas. Cuando estamos en la parte de no probadas, pues va a depender del grado de incertidumbre que nosotros tengamos, ¿no? Le asignamos un porcentaje como tal de probabilidad. Son probables y se van a catalogar, perdón, en probables y en posibles, ¿no? Y a las que ya están probadas van a ser probadas desarrolladas o probadas no desarrolladas. ¿Por qué no están, o por qué podemos encontrar en la parte de probadas no desarrolladas? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿O en qué escenario tendríamos unas reservas probadas, pero que no estén no desarrolladas? Pues, Supongo que no es comercial. ¿Perdón? bueno, es que si no es comercial, no es reserva. Exactamente, sí. Aquí ya Sí, estamos hablando de reservas, correcto. no desarrollado, puede ser de que todavía no se todavía no haya un pozo descubridor todavía, que todavía no esté delimitado. No, No, sí, ya está el pozo descubridor. Pues, Bueno, de de hecho, se llama desarrollo, pozo ¿no? exploratorio. ya hemos descubierto, ya tenemos las 4 condiciones y recordemos que las probadas tienen 90% de probabilidad de encontrar esa cantidad de volumen, dada la tecnología y recursos que tú tienes, ¿de acuerdo? Las probables tienen un 50% y las posibles un 10%. Pues cuando todavía no se encuentra la infraestructura para poder extraerla, como los gasoductos. Veamos la parte más sencillita, ¿vale? Imaginen que ustedes tienen su pozo y ¿cuál es la parte productora que a ustedes les interesa? ¿La de más arriba o la de más abajo? Suponiendo que ya localizaron esa estructura, esa área de interés que ustedes necesitan. Esa Las dos, estructura. una no hay otra. O sea, si no tenemos el pozo productor con su aparejo de producción y todo, pues no podemos empezar a producirlo. Ya lo Pero tienes. si tampoco tenemos las cosas de allá arriba, pues tampoco. Ya lo tienes, ya lo tienes. Tú Sí, primero vas a hacer un disparo en la parte productora, estoy de acuerdo, vale. Pero si nosotros lo vemos en un escenario de este tipo, imaginemos que este es nuestro espesor de interés que vamos a empezar a producir. Nosotros primero empezaríamos a producir la parte más inferior, no la parte más superior. ¿Vale? Primero, no sé si han visto estas operaciones de primero se dispara, después hacen ciertas actividades de terminación y agregamos otro intervalo que también puede ser productor en una parte más posterior, ¿no? Porque no saldría conveniente hacerlo de arriba para abajo. No sé si han visto ese tipo de operaciones. Vamos a Yo ver. tenía entendido que disparaban en parte media. Vamos a verlo aquí. Pueden haber terminaciones Todo este múltiples, ¿no? volumen, todo este que tenemos aquí, va a ser productor. Si tú empiezas a producir desde arriba, pues prácticamente estás matando todo esto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué te conviene más hacer? Empezar a producir desde acá y después desde acá y ya después ya murió el pozo, ¿no? Eso sería como tal que aún no están desarrolladas, ¿no? Estás en esta partecita ya, pero en esta partecita todavía no estás como tal desarrollando, por eso es que no son desarrolladas. Ya tienes toda la infraestructura. Aquí esta partecita donde tú ya estás produciendo ya es desarrollada, ¿no? Sin embargo, el otro intervalo que puede estar a miles de metros, simplemente no lo has producido, todavía no lo disparas, todavía no lo empiezas a producir, por lo cual todavía no está desarrollada, pero ya está aprobado, ¿de acuerdo?
¿Sí les queda un poquito más claro? Sí. Vale. Sí, chicos, de verdad, si no, cambiamos de explicación, no importa. Ah, alguien iba a aportar un comentario, ¿no? Los escucho. Creo que eras tú, Pablo, ¿no? No, ahorita pues no. Ok, bueno, vamos a continuar. Son bastantes láminas. Bien, entonces cuando hablamos de una reserva aprobada, ya les adelanté un poquito, son las cantidades estimadas de aceite, crudo o gas natural, las cuales mediante tus datos de geociencia y ingeniería demuestran con una certidumbre razonable que sean recuperables, ¿no? En años futuros de tus yacimientos ya conocidos, ¿no? Vimos que van a jugar un factor muy importante como tal estas contingencias que tú puedes tener, ¿no? Uno son los factores económicos, los métodos de explotación instalados y los reglamentos gubernamentales. Ya vimos qué factores económicos pues, nos pueden estar afectando como tal, ¿no? Precio de barril, la inversión que necesito hacer, que va muy de la mano de los métodos de explotación que yo voy a utilizar, que para recuperarlas, ¿no? Entonces, pues va a ser mucho como tal esto, la inversión que yo necesito para extraerlas, mis costos como tal operativos, las condiciones del mercado, si tengo clientes, etcétera, ¿no? ¿Qué método voy a utilizar? ¿No voy a utilizar SAP? ¿Voy a utilizar una recuperación secundaria mejorada por puro declinamiento natural, etcétera, ¿no? Cuento con infraestructura suficiente en superficie para hacer la separación, etcétera, ¿no? Reglamentos gubernamentales, como saben, prácticamente estamos apegados, o todo lo que son las reservas están apegadas a ciertas instituciones gubernamentales que se deben cumplir y tienen sus lineamientos y pautas para explotarlas, ¿no? Prácticamente, si tú no presentas un plan de desarrollo, un plan de administración como tal, de cómo vas a explotar o vas a manejar estas reservas en el subsuelo, tanto para Pemex como para los operadores privados, pues si la CNH te dice, sabes que tu plan no cumple con lo que me estás pronosticando, entonces pues, se rechaza, ¿no? Entonces, es por eso que en muchas ocasiones están apegadas a reglamentos gubernamentales y México pues no es la excepción, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos de reservas ya desarrolladas, pues van a ser en dos grandes grupos, ¿no? Las que estén produciendo y las que no estén produciendo. Estas reservas que no están produciendo se esperan hacer recuperables ya sea por pozos existentes, como tal por intervalos de diferente tubería, etcétera, ¿no? Ya sea mediante actividades adicionales con un costo moderado de inversión, ¿no? Ya vas a realizar ciertamente otro tipo de actividad para tú poder explotarlas o extraerlas. Esta parte es prácticamente lo mismo que ya explicamos. Aquí les presento una lámina bastante interesante que nos muestra qué países son los que cuentan con las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Entonces, como podemos darnos cuenta, Venezuela, sí, esta me parece que es del 2018, esta ranking. Entonces tenemos como tal a Venezuela en primer lugar con sus 300,9 miles de millones de barriles, ¿no? Arabia Saudita en segundo lugar, Canadá, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia, Libia, Nigeria, Estados Unidos, Kazajistán, China, Qatar y Brasil. ¿Alguien sabe de cuántas son las reservas de México y en qué posición creen que nos encontramos? Nada más de aceite, no de petróleo crudo equivalente, puro aceite. No estoy muy seguro, pero creo que eran 6,000 millones de barriles. No tengo bien el dato, pero según yo era eso. Cercano, muy bien, sí. Entonces, ¿en qué lugar nos encontramos? Estamos en como en 6 punto y algo miles de millones, ¿no? Entonces nos encontraríamos con un lugar como 18, 19. Ahí estamos jugando un papelito no tan importante en esta parte, ¿no? Entonces, su primera tarea, que no me gustaría dejárselas de tarea ya de primera de ustedes, es cuál es la importancia de contabilizar reservas petroleras y su impacto en el entorno político y económico del mundo. A mí me gustaría más discutirlo y no dejarlos como tarea aquí en clase. Entonces, 3 personitas que quieran participar como tal en esta preguntita que se les está plasmando aquí. ¿Cuál es la importancia de contabilizar las reservas petroleras y su impacto en el entorno político y económico del mundo?
Bueno, en términos político, bueno, hay una relación que se llama justamente que es la de reservas y producción reserva, que nos permite a nosotros saber en teoría cuánto tiempo nos queda para explotar eso, o sea, a partir de la producción actual, cuánto nos queda de reservas, ¿no? Eso en términos políticos. Y en términos económicos, pues la rentabilidad de una empresa, o si la rentabilidad de una empresa, por ejemplo, digamos, una empresa como Exxon, lo que más le importa a los inversionistas es su tasa de restitución de reservas. ¿Qué tanto están restituyendo las reservas y qué tanto están descubriendo? Porque eso implica rentabilidad a largo plazo. Ok, ok, muy bien. La parte económica, pero la parte política, ¿qué le da a un país tener reservas? Pues seguridad energética. Bueno, ajá, exacto, sí. Correcto. Muy bien, Pablo. A ver, los otros dos chicos que faltan, o chica, o se queda de tarea, como gusten. Bueno, sí, justamente como decía Pablo, yo en algún artículo llegué a leer que daba como un sustento, como un respaldo, mejor dicho, económico al país y como que incentivaba la inversión privada. Ok, Ajá, es como más que nada como es como un respaldo económico para incentivar la inversión privada y extranjera. muy bien, sí. ¿Alguien más? El último. Pues le da como una cierta importancia tanto política, porque pues tienen los países, digamos que cuentan con más de este recurso, son como los que son como las potencias, por así decirlo, pues, Ok, bueno, no potencias, pero así como que tienen mayor control sobre el mercado, entonces, ok, les da en un algunos poder. casos, ¿no? Correctos, Un correcto. poder exactamente. Un ejemplo es Estados Unidos, Arabia Saudita, todo el caos que se armó con la OPEP, Rusia, ¿no? Son las reservas petroleras, en dado caso, si lo vemos del lado de conflictos políticos, en caso de que exista una guerra, pues sus reservas juegan un papel sumamente importante para ver si pueden, como tal o no, abastecer de energía a este país, ¿no? Que como lo comentó Pablo en una corta palabra, les da una seguridad energética. Bien, bien muchachos, entonces pues, no se cae. Bien, aquí vemos la parte de reservas no probadas, ¿no? Que ya vimos que se clasifican en probables y posibles. Estas reservas como tal van a estar basadas en datos de geociencia, ingeniería, similares a que vamos a ver más adelante, pero tienen cierta incertidumbre que impiden que estas reservas se clasifiquen como probadas. Y si nos damos cuenta, pues como tal, ese grado de incertidumbre pues va a hacer que nosotros tengamos un mayor volumen que de nuestras reservas probaditas. ¿De acuerdo? Aquí se les pone como tal como está esta cantidad de volumen hasta el año 2018. Tenemos la estimación más reciente que se tiene publicada en la CNH, ¿vale? Y aquellas reservas probables van a ser reservas adicionales en las cuales a partir de nuestros análisis de geociencia y de ingeniería indican que sean menos probables de ser recuperables, etcétera, ¿no? Cuando se utilizan estos métodos probabilísticos, debe existir por lo menos una probabilidad del 50% que las cantidades reales a recuperar o se dan las estimaciones 2P, ¿no? Entonces, si nosotros les damos cierto grado de probabilidad, nuestras reservas 1P tienen 90%, nuestras reservas 3 50% y nuestras reservas 3P 10%. ¿De acuerdo, chicos? Y si lo vemos en esta partecita, el 1 de enero del 2021, por alguna razón que ignoro, nos ha publicado cuál es nuestro análisis de reservas de hidrocarburos al 1 de enero del 2022, año en el que estamos. Yo creo que simplemente están tratando de ajustar esta partecita, incorporando todo lo que se tiene nuevo y pues como tal que lo publiquen, ¿no? Pero por lo pronto la CNH
si entran a su portal, todos nos marcan que estas son nuestras reservas, ¿no? Incluso estas las redondeé ya a 8. ¿Vale? Entonces, nuestras reservas de aceite a partir de asignaciones, como tal, adjudicaciones, etcétera, nos dice que son de 6.119,7 millones de barriles, ¿vale? Mientras que para las de gas van a ser de 9.981, las de petróleo equivalente prácticamente son 8, y como nos podemos dar cuenta, nuestras reservas de aceite de 2P son muchísimo mayores que nuestras reservas 1P por ese grado de desconocimiento y de que se le van a sumar como tal, ¿vale? Nuestras reservas 3P, pues podemos ver que andan en 17.119.1 las de aceite, ¿no? Aquí podemos ver esta tablita, me llamó mucho la atención porque podemos ver como tal, a partir de qué rondas se tiene ya producción o cómo está estimada estas reservas, ¿no? Se dan cuenta que tenemos nuestra ronda 1, licitación 2, nuestra ronda 1, licitación 3, nuestra ronda 2, licitación 2, etcétera, ¿no? Y podemos ver cómo están catalogadas nuestras reservas. En nuestras reservas 2P, 3P, si se dan cuenta, pues hay bastante potencial en cuestión de nuestras reservas 3P que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿No, chicos? Si nosotros dejáramos de incorporar reservas o ignoráramos esta tasa de restitución que se debería tener, y no únicamente nos enfocáramos de, ¿saben qué? Cambia la política energética, ya vamos a dejar de explorar y únicamente nos vamos a enfocar en nuestras reservas 1P que tenemos, ¿no? ¿Para cuántos años nos alcanzaría a subsistir o cuántos años nos durarían estas reservas? Estas de 6.119,7. Es una formulita nada más. ¿Alguna idea? Simplemente tienen que conocer cómo está la... Bueno, a ver, ahí va la pregunta. ¿Podría repetir la pregunta? Es que no escuché bien. Sí, claro. La pregunta es, si nosotros dejáramos de explorar, cambia la política energética que se tiene actualmente y únicamente nos vamos a concentrar en nuestras reservas 1P. Ya no vamos a explorar, ya no vamos a seguir explorando, únicamente nos vamos a quedar con las reservas 1P. ¿Para cuántos años nos durarían estas reservas? Estas de 6.119.7. Y la pregunta que les iba a hacer es, ¿cuánto estamos produciendo México como tal actualmente? Con eso hacen el cálculo. ¿Cuánto estamos produciendo, chicos? ¿De cuánto es la Déjame producción? checar. Es que lo tengo aquí anotado, pero Según yo era de 1.6 millones de barriles por día, ¿no? La dejamos entre 1.6 y 1.7, ¿de acuerdo? Entonces esa prácticamente la multiplicas por los 365 días, 360 días que tienes al año y lo divides entre eso y te da como tal los años que duren nuestras reservas, ¿vale? Debería quedar como, si no me falla la memoria, estas de 7.980. Creo que eran 8 años, si no Se mal duran más o recuerdo, más menos o 8 menos. años. Ajá, más o menos. Pero pueden hacer la de Dios nada más para que agarren su calculadora y lo intenten hacer, ¿vale? Pero bien. Aquí les pongo esta partista que también se me hizo de bastante interés para ustedes. De cuáles son los principales campos con nuestras reservas 1P, tanto de aceite como de gas, donde vemos principalmente a Yatzil como el principal aportador de estas reservas, ¿no? Tenemos a Malov, a Cal, Zap, Sachi, Kalam, Balam, etcétera, ¿no? Pero quédense con esta idea, ¿no? Que Ayatzil tiene gran potencial en cuanto a nuestras reservas 1P. Igualmente para la parte de gas, Ixachi, que también figura acá en la parte de aceite, se encuentra en primer lugar, ¿no? Tenemos igualmente acá, Lakach, Malov, etcétera, ¿no? Y aquí les marca el volumen, ¿no? Si ustedes hacen la suma de todos estos, les da como tal esta partecita de reservas, ¿vale? Y bien, esta es una tablita también bastante interesante
que nos ayuda a visualizar de mejor manera cómo ha estado esta incorporación de reservas o cómo han estado nuestras reservas desde el 2010 hasta el 2021, ¿no? Recordemos que nuestras reservas 1P van a ser nuestras reservas probadas, nuestras reservas 2P van a ser nuestras probadas más nuestras probables, y nuestras reservas 3P van a ser nuestras probadas, más probables, más posibles. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, ha existido una tasa de declinación como tal en cuanto a la extracción que tenemos de estas reservas, ¿no? Tan solo el año pasado teníamos 7.7 de millones de petróleos de barriles crudos equivalente, y ha bajado, no, de barriles, perdón, esos son de barriles de aceite, sí. 17.7 en nuestras reservas como tal han bajado a un 17.1, ¿no? Y esto lo podemos ver tanto en nuestras reservas 1P, 2P y 3P, ¿no? Sí, salvo en este caso, ¿no? Que nuevamente la reserva 3P siempre se ha mantenido, o sea, mantenido como tal, no tan cambiante, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo pasa para el caso de gas. Digo, para el petróleo crudo equivalente también hay un decremento, ¿no? Sin embargo, para el caso del gas es prácticamente lo contrario en los últimos años, ¿no? De igual manera presentó una declinación desde los 2015, 2016, etcétera. Sin embargo, a partir al año 2021, pues hubo una incorporación de nuestras reservas de gas, ¿no? En billones de pies cúbicos de gas, dejándolas en 30.8, ¿vale? Respecto al año anterior que teníamos 29.7. Pues faltará ver estas estadísticas que publica la CNH, pues para el caso del 2022. Pero como les comento, aún no están publicadas. Y para el caso del petróleo crudo equivalente, de igual manera se muestra esta misma tendencia de declinación, de disminución, y igualmente que en el aceite tiene una tasa negativa del menos 1% porque hubo un decremento de estas reservas, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, profe. ¿Sí les quedó claro qué es una reserva, qué es un recurso contingente, qué es un recurso prospectivo, qué son las probadas, las no probadas, las probadas desarrolladas, no desarrolladas, nuestras reservas 1P, 2P, 3P? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Vale. Aquí está la minita. Como podemos ver, nos dice que la PRM está diseñada para dar soporte a la administración de activos. Aquí podemos ver de manera muy general, de verdad, muy, muy sencillita, el ciclo de vida de un proyecto como tal de exploración y producción, ¿vale? Desde que nosotros empezamos con la generación de prospectos, tenemos nuestros players, ayuda de nuestros geólogos y físicos, toda la información que podemos recopilar, la perforación de nuestros pocitos exploratorios. Partimos a que hacemos un descubrimiento, hacemos una evaluación, desarrollo de limitación, etcétera, hacemos la optimización del campo, cómo se va a recuperar, y posteriormente pasamos a nuestra recuperación adicional, si vamos a ocupar una recuperación secundaria, mejorada, etcétera, y llegamos a la etapa final de nuestro proyecto, que es la declinación, su etapa madura, hasta que ya no sea rentable nuestro abandono. Todo esto se alinea con el ciclo del dinero, pues como tal, todo va a estar alineado con esta partecita, ¿no? En algún momento, si esto te sale un poquito más caro de lo conveniente de lo que vas a extraer, pues deja de ser como talmente un proyecto. Entonces, prácticamente esta PRM se te va a dar también como esas pautas, ¿no? Como esos criterios de decir, pues, ¿sabes qué? Pues, no conviene extraer esta, por lo cual no pueden ser consideradas como reservas, ¿vale? Aquí esta laminita, pues, también les puede ayudar prácticamente cómo es que nosotros catalogamos nuestras reservas, ¿no? O nuestros recursos totales de aceite y gas natural. Tenemos los descubiertos, no descubiertos, como en la pasadita, ¿no? Tenemos los recursos que son subcomerciales, o sea, nuestros recursos contingentes, y los que sí van a ser nuestros recursos recuperables. Unos ya van a estar producidos y los otros que van a estar en el subsuelo, ¿no? Que van a ser permanentes. Pueden ser las probadas y cuando no son no probadas, ¿no? Que son probables y posibles. ¿De acuerdo, chicos?
aquí les muestro esto, ¿no? Esta tablita o esta imagen que nos va a ayudar, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Cuando hablamos de un OP, es nuestra reserva aprobada o P90. ¿A qué hace referencia un que sean P90? Que son reservas con alto nivel de certeza, que tienen un 90% de nivel de certidumbre. Cuando hablamos de nuestras reservas 2P, van a ser nuestras probadas más los actuales, que van a ser un P50. Son reservas esperadas con 50% de nivel de certidumbre. Y finalmente, cuando hablamos de nuestras reservas 3P, van a ser nuestras reservas probadas, más probables, más posibles, o nuestras P10, ¿no? Que tienen un límite superior de razonabilidad del 10% de certidumbre, ¿no? Puede ser como tal menor. Entonces, si lo vemos en esta imagen, creo que es bastante claro, ¿no? Nosotros analizamos los datos que les presentábamos en las anteriores tablas, pues tenemos que las reservas probadas pues siempre van a jugar un papel mucho más chiquito, ¿no? Porque tú ya estás seguro de estas, ¿no? Estas reservas, una vez que tú empieces a hacer tus actividades como tal, de incorporación de recursos, pues también estas reservas pueden llegar a ser que pasen al caso de probadas, ¿no? Incluso hasta que estas reservas pasen al caso de ya ser como tal probadas, ¿no? Sin embargo, pues como tal, no haces los estudios suficientes, pues estas reservas no pueden ser catalogadas como un nivel de que sí las vas a recuperar, ¿vale? Y esta imagen nos va a ayudar a entender prácticamente a qué me refiero. Imaginemos que este es nuestro campo como tal. Nosotros ya tenemos un pocito como tal perforado, tenemos nuestros registros, etcétera. Nos dicen cuál es la arena productora de aceite, ya la tenemos, nivel más profundo de hidrocarburo conocido hasta el momento, porque hasta aquí perforamos, tenemos la parte de exploratoria, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos delimitar a partir de la información que tenemos, ¿no? Esta partecita que tú ya tienes va a ser tu reserva aprobada. Esta que tú todavía no tienes, pero ya estás prácticamente a nada de otra perforación para catalogarla como probable, ¿no? Y aquí podemos ver nuestra reserva posible a partir de información geológica y geofísica que nosotros tengamos, ¿no? Nos pueden decir, ¿sabes? Que también esta zona presenta cierto grado de certidumbre de hidrocarburos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a llegar el momento de que nosotros vamos a hacer una segunda o tercera, quinta perforación, ¿no? Y como se los mencioné, perforamos aquí. Pues sabes que ahora este es el nivel más profundo de hidrocarburo que nosotros conocemos. Ya toda esta zona ya es nuestra reserva aprobada, es decir, inicialmente era un volumen más bajo. Una vez que nosotros ya hicimos la segunda perforación, pues ya sabes que aumentó este volumen de nuestra reserva como tal probada, ¿de acuerdo? Nuestro volumen de reserva probable es un poquito más chiquito. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos una tercera perforación hasta acá? ¿Qué pasó? Este gran volumen que nosotros teníamos de reserva posible, que era posible, disminuyó drásticamente, porque ¿qué creen? Que aquí estaba la altura conocida de agua, nuestro contacto agua, y pues prácticamente ya encontramos como tal el límite de este yacimiento, ¿no? Una vez que nosotros ya empezamos a hacer la perforación la perforación y producción de estos pocitos, pues ya vamos a ver si estas reservas se siguen incorporando. ¿Qué tal si aquí hay una discontinuidad, una falla? A lo mejor aquí hay puro gas, no sé, que no. La geología a veces es un poquito caprichosa, interesante de entender. Entonces, es por eso que estos volúmenes son tan inciertos, a veces son tan grandes, y es este jueguito como tal que se tiene de cierta manera, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Sí queda un poquito más claro cómo es que se pasa de unas a otras? ¿Sí, Lizeth? Sí, profe. Creo que dijo que sí. Bien. Esta tablita también, o esta laminita también me pareció bastante interesante compartírselas, ya que la SEC y diversas, como tal, órganos que te dicen o que marcan estas pautas, no únicamente nosotros vamos a tener reservas probadas para la SEC. No existen los recursos contingentes, no existen los recursos prospectivos para la SEC, únicamente tienes reservas probadas y listo, ¿vale? Ya sea que no estén desarrolladas o que vayan a estar o que ya estén como tal desarrolladas, ¿vale?
para la SEC, pero para la PRMS sí, para la PRMS sí existen tus recursos prospectivos, existen tus recursos contingentes, tus probables, posibles, tus no desarrolladas, tus ya desarrolladas, ¿sí? Pero quédense con esta idea, a la SEC únicamente le va a crecer esta partecita, ¿no? Adelante, Carlos, no hay ningún problema, la clase se está grabando. ¿No? Mucha suerte. Vale, gracias. ¿Vale? La parte de contabilidad, ¿no? ¿Qué va a jugar un juego importante para catalogar como tal estos recursos prospectivos? Pues la parte de exploración, ¿no? Es importante que lo tengamos, ¿no? Esta parte del recurso prospectivo contingente aún está en la etapa de, no de exploración como tal, sino de que simplemente estás adquiriendo más y más información para darle cada vez un grado más de certeza a esta partecita, ¿no? Una vez que ya estén en la parte ya de perforación y ya estén a punto de producir, pues ya, cuando no están desarrolladas, pues a lo mejor es porque siguen en desarrollo, etcétera. Y ya únicamente faltará la parte de produciendo, ¿no? Y como vamos avanzando, pues como lo marca este último nivelcito, pues es el incremento de certidumbre que nosotros vayamos teniendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces quédense con esa idea. A la SEC únicamente le va a interesar tus reservas probadas, ¿no? O sea, para la SEC no existe esta partecita de recurso prospectivo, contingente y posible. No son reservas, ¿vale? Son tus reservas como tal probadas y lo demás que tienes que no le interesa, o sea, que no lo cataloga, ¿de acuerdo? Es el volumen que, pues, tienes mucha incertidumbre, ¿de acuerdo? Bien, para concluir esta partecita o esta partecita de reservas, como mencionamos, son las cantidades de hidrocarburos que se anticipan a ser comercialmente recuperables a través de proyectos de desarrollo, de acumulaciones ya conocidas a partir de una fecha dada bajo condiciones igualmente definidas, tanto de crudo, gas natural y condensado, ¿no? Y aquí están las 4 pautas que les mencionaba, ¿no? Deben estar descubiertas, deben ser recuperables, comerciales, remanentes. Remanentes se refiere a que están en el subsuelo, para que puedan catalogarse como reservas. Sin embargo, aquí les pongo esta frasecita. Las reservas son económicas, por lo cual los volúmenes recuperables técnicamente tal vez no sean económicos. Es decir, va a llegar un momento en que este límite económico, que más adelante lo vamos a ver en la parte determinista como tal de la materia, va a decir, ¿sabes qué? Hasta este momento, hasta este límite, este volumen puede ser considerado como reserva a partir de las proyecciones que tú vayas haciendo. Y dadas estas condiciones que nosotros tengamos, pues sabes que no van a ser comerciales, por lo cual no pueden ser catalogadas como tus reservas, ¿no? Existen ciertas limitaciones de reservas, ya vimos las económicas, ya sea de capital, de precios, de costos, ¿no? Legales, términos y requerimientos de una licencia, como vimos, estamos apegados a una regulación existente. Si nosotros no presentamos estas partecitas contractuales que nosotros tengamos, pues no se va a poder, no nos van a asignar, no nos van a permitir ejecutarlas como tal, sino las planamos en un plan de desarrollo, de exploración, etcétera, ¿no? Son temporales para la CNH, ¿no? Tienen un cierto tiempo. ¿Saben cuánto dura un contrato de exploración, más o menos? ¿O han leído? Me imagino que sí, por la materia de legislación. ¿Y de cuántos son? Más o menos son como de 20 años, ¿no? Los contratos de exploración con pautas de incremento de 5 años, ¿no? 2 de 5 años, ¿vale? Van a estar limitados por las condiciones técnicas, ¿no? Tu plan de desarrollo, cuentas con la tecnología, la infraestructura, etcétera, ¿no? Contractuales, acuerdos de venta, acuerdos del contratista, etcétera, ¿no? Aquí les pongo otro, condiciones de mercado, los intereses propios de la compañía, de los socios, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo con esto ya esperaría que quedara un poquito más claro qué son las reservas, ¿no? A mí, una manera muy sencillita que me gusta presentarles, es esto, ¿no? Que nosotros visualicemos las reservas como una ponderación hasta cierto grado de riesgos, ¿vale? ¿Qué tanto conozco y desconozco de esto, ¿no? Imagina que tienes
un volumen de hidrocarburos, tu recurso prospectivo, etcétera. Y conforme tú vayas incorporando esta ponderación de riesgos que tal vez voy a presentar, pues vas a catalogarlos como reservas, ¿vale? En un segundito y vamos a ver si puedo por aquí. No voy a poder escribir. A ver, vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a crear una nueva diapositiva. Vamos a insertar. Vale. Hasta aquí alguna duda, chicos, comentarios. No, por ahora todo bien, muchas gracias. De verdad, aprovechen que somos poquitos y podemos plasmar cualquier duda o inquietud que tengan. Bien, imaginemos que nosotros tenemos un recurso prospectivo, ¿no? Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese es nuestro recurso prospectivo, ¿no? A ver, Enrique, ¿qué es un recurso prospectivo? Son aquellos que todavía no han sido, ¿cómo se llaman? Descubiertos. Bien. Aquí hasta el momento no hemos incorporado ningún riesgo, ¿vale? No los conocemos, no los hemos descubierto, ¿vale? Un recurso prospectivo. Si nosotros, ahí va la parte de ponderación de riesgo que les comento. Si nosotros agregamos la probabilidad de éxito geológico a esta partecita, es decir, con todos los estudios que nosotros conocemos de sísmica, etcétera, de delimitación, de entender como tal la estructura de nuestra formación, entender cómo fue si hubo migración, identificación de la roca generadora, nuestra roca, sello, trampa, etcétera, entender nuestro sistema petrolero, hacer la identificación propia de nuestro ley, etcétera, ¿no? Agregamos todas las condiciones geológicas para determinar este tipo de formaciones, ¿no? Más adelante, cuando veamos la parte de evaluación probabilística, les voy a mostrar cómo es una tabla bastante interesante de esta, ¿no? Una probabilidad de éxito geológico, que prácticamente va a ser, conoces esto, que también lo conoces, eso te va a dar una probabilidad y esa es tu probabilidad de éxito geológico, ¿no? ¿Qué tanto conoces tu sistema roca como tal, ¿no? ¿Qué tanto conoces de tu roca sello? ¿Qué tan bien caracterizada tienes tu roca de formación, tu roca trampa, etcétera, ¿no? Quédense con esa idea. Entonces, si nosotros asignamos una probabilidad de éxito del 35%, que créanme que a lo mejor se dicen, oye, es muy baja, pero créanme que en proyectos reales, si ustedes se pueden investigar o a consultar a los expertos de cuánto es esta probabilidad, se van a dar cuenta que no, nunca va a sobrepasar o rara vez va a sobrepasar un 50, 60%, es bastante claro, bueno, lo personal yo nunca he visto, ¿no? Aquí ya empezamos a incorporar así, ya tenemos esa partecita de que nosotros ya estamos incorporando este riesgo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, ¿de cuánto nos daría? 100 por el 35%. Pues nos quedaría de 35,000. No, 300. Ahí está, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, queda 35. Vale. Déjenla así. Bien. Ahora, a nosotros y vamos a incorporar un nuevo riesgo. A este riesgo lo vamos a llamar una probabilidad de éxito comercial, ¿no? Ahora, ¿ustedes a qué creen que depende esa probabilidad de éxito comercial como tal? A los costos operativos. Ay, Dios mío, me van a matar. Ajá. Perdón, no te entendí.
Licet decía que de los costos operativos y yo que del precio del hidrocarburo. Ok, va a depender de la infraestructura, tienes pozos, la capacidad de tus ductos, etcétera. No cuentas con todas estas condiciones como tal de mercado, etcétera, para poder extraerlo. Hay que entender que entre más volumen, pues más difícil va a ser comercial en ciertos casos. Ya tienes tu cartera de clientes, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a racionar? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a mandar a tal país? Etcétera, ¿no? Ahí van dadas, aquí en esta probabilidad de éxito comercial van incluido tanto cuentas con la infraestructura como cuentas con las condiciones para poder convertirlo en un flujo de efectivo, ¿no? A esta vamos a darle un 70%, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría? Entonces empezamos a multiplicar, ¿no? Esta por esta, ¿no? ¿De cuánto nos va a quedar? Según yo, nos queda de 24,000. De 24, 500. ¿no? Anda, ajá. Vale. A esta le vamos a darle otra probabilidad de producción. ¿Sabes qué? De tu yacimiento. ¿Vale? Imaginemos que en el mejor de los casos, nuestro factor de recuperación, dadas las condiciones de segregación gravitacional, el tipo de mecanismos y energía propia del yacimiento, está todo perfectamente limitado, tenemos ya, hay acuífero asociado, etcétera, ¿no? Poca, no tiene tanto gas asociado, va a salir muy bonito ese tipo de aceite, vamos a agregarle otro 70%, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos esta incorporación, esta ponderación como tal de riesgos, nos quedaría finalmente de 17,000. Es que hice este ejercicio a papel, entonces ya tengo como tal. ¿Cuánto sale? ¿Sí le salió eso? Sí, sí queda eso. Y pues como les comenté, si nosotros empezamos a incorporar estas probabilidades, tanto del éxito biológico, éxito comercial, la probabilidad de éxito de producción, etcétera, pues prácticamente podemos catalogar las reservas como una ponderación como tal de estos riesgos. Aquí ya viene la incorporación de riesgos. Aquí ya se incorpora el riesgo. ¿Vale? Pero a lo mejor así es un poquito más sencillo de entenderlo, pero también es importante que nosotros entendamos todas estas partecitas que les mencionamos anteriormente. Por eso que más o menos se los presento al final de este primer subtema. ¿De acuerdo? ¿Dudas de aquí? No, todo bien. Bien, entonces más o menos así es como, más o menos así es este jueguito que les digo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hablar sobre, ya acabamos la parte de reservas, pero que de verdad ya quedó claro. Entonces vamos a hablar ahora sobre los procesos que existen de evaluación de reservas. Para poder realizar como tal un proceso de estimación de las reservas, primero debo conocer a profundidad un yacimiento, ¿de acuerdo? Es decir, debo contar con la mayor información posible de este, ¿vale? Además de contar obviamente con una evaluación económica y un proyecto o plan de desarrollo que sustente esas estimaciones de reservas. Cuando estén en la partecita de leer la PRMS, pues van a ver que siempre van a estar ligados como tal esas reservas o deben estar ligadas a un proyecto o un plan de desarrollo para que puedan ser consideradas como reservas, ¿no? No basta con únicamente tener la parte de adquisición de información. Entonces vamos a hablar de del método más sencillo, ¿no? De los cálculos volumétricos. ¿Se acuerdan cuáles son los cálculos volumétricos que existen para estimar reservas? Me imagino que se los vieron. O para determinar un volumen original. Normalmente en clase lo veíamos cálculos volumétricos para la estimación de un volumen original. ¿Se acuerdan de estos? Yo, a ver, permíteme tantito. Claro.
Sí, Raúl. ¿O alguien más tiene alguna idea de cuáles son estos métodos volumétricos que existen para la estimación de volúmenes originales? Bueno, como se menciona aquí, son aquellos que se pueden obtener sin contar datos de producción. Estos se basan prácticamente en entender las características del yacimiento, tanto volumen bruto del yacimiento, tanto porosidad, saturación promedio, factores volumétricos, etcétera, ¿no? Tanto de fluido, ya sea de gas, aceite, temperatura, entre otros, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es? El método de hidrocarburos, ¿vale? O isoíndices. Y para este debemos conocer prácticamente las propiedades básicas del yacimiento y se calcula con la siguiente información: tu espesor neto, tu porosidad y tu saturación de agua, ¿no? Ya recordaron un poquito, me imagino. ¿De dónde, a ver, Rodrigo, ¿de dónde obtendrías tú la porosidad o de dónde la sacarías? ¿Qué información solicitarías para adquirir la porosidad? Creo que Rodrigo tenía falla en mi mensaje hace rato. Ok. ¿Alguna idea, chicos? Pues le sacamos de... Perdón. Adelante, adelante. Un registro geofísico. Perfecto. Bien, un registro geofísico. Un núcleo, bien, Aldo, muy bien. Un núcleo, exactamente. Prácticamente es información geológica, como mencionó Lisette, un registro como tal que nos permita conocer la parte de la porosidad, un núcleo que sería lo más adecuado para hacer la catalogación de una vez obtener esta saturación, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien. Es un método. El método de cimas y bases, que también han de haber visto en mecánica de yacimientos, y pues prácticamente ustedes determinan una figura geométrica a partir del volumen bruto de la roca de yacimientos, y se conocen tanto su cima como su base, y empiezan a limitar esta parte, ¿no? Tanto la parte superior del yacimiento, inferior, ya sea que se limita por fallas, discordancias, facies, o si hay contactos de fluidos, si se conocen, y se pasa a hacer el cálculo del volumen bruto de la roca, se multiplica por una porosidad, por su separación de hidrocarburos, y esto se genera un volumen como tal medido a condiciones de yacimiento. A grandes rasgos. Tenemos otro método que es el balance de materia. Sin embargo, ya para este tipo de estimaciones, pues ya necesito el uso de ecuaciones para determinar estos volúmenes de hidrocarburos que están en sitio, ¿no? Y este método solo se puede utilizar siempre y cuando se cuente con la información suficiente de datos PVT, históricos de presiones, datos de producción, y se tienen estas consideraciones para hacer el balance de materia, propios de la materia de comportamiento de yacimientos, ¿vale? Que serían que las propiedades de la roca y de los fluidos son homogéneos y isotrópicos para hacer esta ecuacióncita. No hay dirección de flujo o no hay una dirección para el flujo de fluidos, y la producción e inyección de fluidos ocurre únicamente en un solo punto. Entonces, no sé si se recuerden esta partecita que sería en comportamiento de yacimientos de Yalenario de la pendiente hace referencia a tal cosa, a tu volumen original, etcétera, ¿no? Pero es a partir de la información que tú vas teniendo, ¿no? De tu BOI, etcétera, ¿no? Tenemos otro método que son las curvas de declinación, que es prácticamente analizar los datos de producción con el apoyo como tal de lo que ya tienes y hacer prospecciones a través de softwares especializados o mismos ustedes si conocen las ecuaciones las pueden hacer, ¿no? Y determinar el volumen original de hidrocarburos. Y finalmente tenemos el otro método, ¿no? Que es la simulación numérica de yacimientos, que a partir de la incorporación de toda esta información, tanto estática, dinámica, etcétera, y nosotros podemos hacer esta simulación, ¿no? Lograr incorporar varios métodos para esta estimación de volúmenes de hidrocarburos, ¿no? Hacer una proyección de cómo se va a comportar en teoría la explotación de este yacimiento y cómo se encuentra, ¿no? Finalmente, si nosotros lo vemos así, los métodos sean análogo
a partir de información aledaña o que tengamos de campos similares a estos, volumétricos, que los discutimos, el balance de materia y curvas de declinación, ¿no? Sin embargo, como pueden ver, pues todo va a una incorporación meramente de riesgos, ¿no? Análogos, se encuentra en una etapa de exploración, de limitación, etcétera, ¿no? Aquí hay cierto mayor grado de incertidumbre, en esta partecita pues ya tienes como tal más información, ¿no? Ya para la parte de ciertos métodos volumétricos, pues ya les puedes incorporar la producción temprana, para el balance de materia, pues obviamente, porque necesitas un PBT por lo menos, para las curvas de declinación, pues prácticamente ya tienes todo arrancado, pues ya simplemente es cotejar y muchas veces las curvas de declinación nos van a servir para ajustar de estos modelos de simulación que nosotros ya tenemos, ¿no? Para ver si hacen un match con lo que nosotros estamos pronosticando y reajustar cómo es este comportamiento que tendremos en los años siguientes, ¿vale? Todo eso viene en la PRMS así, a grandes rasgos. Tampoco se mete tan de lleno a esta partecita, porque se da como tal por hecho que ustedes como ingenieros petroleros o pues saben a qué hace alusión este tipo de métodos y qué conlleva y toda su implicación técnica y tecnológica que se requiere, ¿no? Bien, la evaluación de reservas y recursos, como mencionamos, se basa en un conjunto de condiciones definidas que se utilizan para clasificar y categorizar las cantidades recuperables, ¿no? Es importante tener estas condiciones bien definidas, ¿no? Que incluyen tanto los factores que te van a impactar en la comercialidad, la tasa de rentabilidad mínima que vas a tener, los precios de producción, tus costos operativos y de capital, tus parámetros técnicos del subsuelo, tu comercialización, tus rutas de venta, tus factores ambientales, gubernamentales, si existen problemas, los términos legales, los sociales y tus cuestiones de tiempo, ¿no? Porque recordemos que todo esto siempre van a estar a proyectos asociados o planes de desarrollo con cierto tiempo de desarrollo, ¿vale? ¿Hasta aquí duda, chicos? Entonces, no solamente es la incorporación de esta parte tecnológica y técnica que es entre de las más importantes, pero también van asociadas estas partecitas para catalogarlas o hacer una evaluación de reservas y recursos con esta partecita, ¿no? Con la parte de comercialidad y demás contingencias que puedas tener o demás variables que se pueden estar presentando. ¿Sí, chicos? Esta presentación, créanme que se las voy a pasar al rato, la subo. Hoy mismo la subo, no se preocupen. El video no sé cuándo lo voy a subir, Vic, pero me imagino que en esa semana queda, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí todo claro, muchachos? Sí, hasta aquí todo bien, muchas gracias. Ok. ¿Qué hora es? A ver. Bien. ¿Quieren un break o acabamos de lleno con la presentación y pues nos vamos un poquito tempranito? Vamos de lleno, ¿no? Bueno, yo digo. Vale. Sí, yo también. Sí, yo también digo lo mismo. Para regresar a descansar nuestro sábado y seguir crudeando a gusto, ¿verdad? No se crean, chicas. Aquí no hacemos ese tipo de cosas. Entonces, si hablamos como tal de las evaluaciones comerciales, a lo mejor aquí esta lámina, ya llevaron economía de los hidrocarburos, ¿verdad? Sí. Ya. Ok, entonces ya más o menos saben que es una tasa de descuento y todo ese tipo de cositas que se ven en esa materia. Sin embargo, también aquí lo vamos a tratar, no se preocupen, ¿vale? Más adelante, en el siguiente tema, de hecho. ¿Vale? Entonces, como tal, las evaluaciones comerciales se basan como tal en la base de un proyecto y van a estar fundamentadas en la visión de las entidades y de las condiciones futuras, es decir, van a ser o van a estar fundamentadas prácticamente en la visión, enfoque que tenga la compañía, socios o en su caso, pues el gobierno, ¿no? Estas condiciones se incluyen, pero no se limitan a su posición de criterios de rentabilidad en nuestra inversión, que son nuestras condiciones financieras, por ejemplo, costos, precios, términos fiscales, impuestos, si hay que pagar regalías, etcétera, ¿no? Las decisiones de inversión de los socios, las capacidades de organización y factores de mercado, legales, ambientales, sociales y gubernamentales.
A ver, pregunta. ¿Por qué crees que nuestras regulaciones comerciales, Lisette, tengan mucho que ver con las decisiones de inversión decisiones de inversión de nuestros socios? ¿Me dijiste con las decisiones de inversiones de los socios? Sí. ¿Por qué nuestra ¿Todo evaluación eso? comercial depende de esto? Bueno, porque, por ejemplo, porque pues, primero, pues los socios son los que van a poner, yo supongo, bueno, el capital, ¿no? Entonces van a decidir si eso es, Ujú. si les conviene invertir o no. Legalmente, pues también porque depende de eso, pues primero para ver los, no sé, los contratos y todo eso, ¿no? Eh, Pueden tener un proyecto, pues con la onda ambiental, pues de que no contamine ¿ok? o eso, ¿no? Y gubernamental, con que pues sea tanto rentable como para el socio como para el gobierno. Ok. Bien, Pablo, No ¿ibas sé a si lo aportar veo. algo? No Ya, debe ser eso de que son los que tienen el capital, finalmente. si cambia la visión, proyección de la empresa, y sabes que ya no quiero ser una empresa únicamente enfocada a la extracción de recursos petroleros, voy a migrar a otra parte, cambian completamente la visión, las decisiones de inversión de los socios pues pueden decir, ¿sabes qué? Sí es un proyecto con mucho, con, con una buena proyección, pero ¿sabes qué? El riesgo es muy alto, ¿sabes qué? Mejor podemos pasar este dinero como tal a otra partecita, ¿no? Entonces, prácticamente este reglóncito es lo que nos hace alusión. Muy bien, chicos. Cuando hablamos de los criterios económicos para la toma de decisiones en proyectos, prácticamente es esto. La determinación económica de un proyecto se evalúa asumiendo una tasa de descuento del 0%. En otras palabras, pues sin descuento, ¿no? Un proyecto con flujo de caja neto acumulado positivo y no descontado se va a considerar como económico. En palabras más sencillitas de entender, si nosotros hacemos una proyección de nuestro flujo de efectivo que vamos a obtener a partir de las operaciones que nosotros realicemos a una tasa de descuento del 0%, y nos da un resultado positivo todo ese flujo de neto acumulado, pues se va a considerar como económico. Obviamente, si nosotros hacemos este flujo de efectivo y nos sale negativo, pues ya no tiene ni caso hacer o calcular esa tasa de descuento que nos costaría como tal hacer esa proyección en nuestra evaluación de nuestro dinero, ¿no? Si desde un momento que está saliendo, sabes que es muchísimo más lo que nos va a costar de inversión, de toda la operación, de riesgo, etcétera, contra lo que vamos a obtener, pues simplemente no es comercial, ¿vale? Estos tres rengloncitos se pueden resolver en eso, ¿no? Si nosotros obtuvimos un flujo neto acumulado positivo, va a ser económico. Si no es esta partecita, pues no tienen caso hacer una proyección con nuestra tasa de descuento. Simplemente eso, ¿vale? La producción del proyecto es económica cuando el ingreso atribuible al interés de entidad por la producción excede el costo de operación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué creen que quiera decir, chicos? Cuando el valor del barril sí está por encima o es muy bueno y puede pagar los costos de operación. No, en sí va aunado a eso, pero prácticamente ese renglón nos dice que la producción de tu proyecto, cualquier proyecto, va a ser económica cuando tu ingreso atribuible a una tasa, al interés como tal, excede tu costo de operación, ¿no? Entonces, si es lo mismo, ¿no? O sea, si tú tienes una proyección económica y tienes resultados o muestras tu flujo de caja neto acumulado positivo, es porque excedió estos costos de operación, ¿no? Va a ser económicamente viable o es obviamente porque ya excedió estos costos que te costó adquirir esto, ¿no? Este proyectito. A eso hace ilusión. Que va a ser económico cuando tú excediste tus costos de operación, ¿no? Cuando, no que los, o sea, cuando tienes más de eso que de tus costos de operación, ¿no? Sí, chicos. En otras palabras, tus costos de operación son menores que lo que estás ganando. Ya. Así es una manera sencilla de entender esta parte. Sí. Ya lo sobrepasaste, o sea, ya es económico tu proyecto.
Cuando hablamos de la parte de método de evaluación de los recursos, independientemente de los procesos, de procedimientos analíticos, el objetivo como tal es esta partecita, ¿no? El rango de incertidumbre de tus recursos recuperables. Prácticamente es la confiabilidad de las estimaciones que tengas y la calidad de tus datos de origen. Que con la idea de que entre esta partecita de incertidumbre, veanlo como la calidad de tus datos, ¿no? Va a estar asociada. Entre mayor incertidumbre tengas, pues mayor riesgo vas a tener. ¿Vale? Método determinístico. Este lo vamos a ver, o sea, va a ver la siguiente sesión como tal, ya que es la parte 2, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues básicamente va a ser tomado un valor discreto o una matriz de valores como tal para cada parámetro de entrada que nosotros tengamos y finalmente obtenemos un resultado como tal discreto. Para estas estimaciones se hace un escenario bajo, mejor y de alto caso, y alta del caso, ¿no? Y prácticamente estos datos que nosotros vamos a estar ingresando se seleccionan para reflejar la confianza resultante de nuestros escenarios de nuestro proyecto, dadas unas restricciones aplicadas para la categoría de recursos y la clase de recursos. Es decir, a partir de los datos discretos que nosotros vamos a estar ingresando, vamos a hacer proyecciones como tal de nuestros proyectos y vamos a determinar si van a reflejar cierto grado de confianza o no a partir de los escenarios que nosotros estamos planteando o asumiendo, ¿no? Y vamos a ver la partecita de que imagino que ya vieron, cálculos de PIB, vamos a ver varios indicadores económicos a partir de estos cálculos o estos métodos determinísticos que nosotros vamos a empezar a utilizar, ¿vale? El método geoestadístico, a partir de procesos matemáticos relacionados con la recopilación y los métodos de análisis, interpretación y prácticamente prospección que se hace de todos estos datos de geociencia, se van a como tal describir la variabilidad o incertidumbre dentro de cualquier yacimiento de acumulación individual. Prácticamente es eso, utilizar una, ¿cómo nos lo explico? A partir de la información que tú tengas, vas a empezar a utilizar estos métodos geoestadísticos que tienen a partir de cierta distribución de tus datos, ¿no? Vas a empezar a hacer como esta partecita que se conoce como geoestadística. Vas a empezar a hacer asumiciones a partir de todos estos datos, ¿no? Y vas a agregarle cierta incertidumbre a que sí se tengan o no se tengan a lo largo de tu yacimiento. El método probabilístico. Vamos a ver en el tema 3 esta partecita, ¿no? Que vamos a ver por qué es importante siempre ver esta parte de probabilidad, de cómo se obtiene, cómo se calcula, etcétera, ¿no? Y prácticamente es, lo digo de igual manera, o sea, una distribución que represente el rango completo de tus valores posibles para cada parámetro que tú estás ingresando, ¿no? Esto incluye las dependencias entre otros parámetros y también deben definirse y aplicarse. Prácticamente aquí vamos a aprender a hacer simulación Monte Carlo, vamos a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver por qué es importante la incorporación de todo esto, de todas estas probabilidades y esta ponderación de riesgos que pues, acabamos de hacer, ¿no? Cuando hablamos de los métodos integrados, pues es prácticamente la evaluación de recursos generalmente, bueno, si lo vemos de cierta manera, para cada etapa tú vas a tener tus métodos en específico, ¿no? De exploración, de limitación y desarrollo, y pues prácticamente es la integración de varios métodos para definir mejor tu incertidumbre de estos métodos, del método probabilístico, determinístico, etc. Bien, ahora cuando hablamos del tema 1.3 nos habla de los pronósticos de producción. En un proyecto de extracción debemos considerar tanto técnicas de estrategia de ejecución para poder llegar y explotar estos volúmenes, ¿no? Hay que recordar que deben ser recuperados de manera comercial. Como vimos, existen diferentes métodos para realizar los cálculos, para pronosticar la producción de un pozo. Todo esto dependerá del proyecto de desarrollo que sepamos en nuestro yacimiento. Como saben, como todo proyecto, este puede sufrir cambios por condiciones operativas, estrategias de producción, condiciones contractuales, presupuestos, entre otros. Que cambie la política energética, que sea el escenario más caótico, que de repente el precio de barril está muy bajo, muy alto, etcétera, ¿no?
En los pozos petroleros siempre va a ser importante considerar todas las características del yacimiento de los fluidos, tales como presión, producción, en caso de que la tengamos, la relación gas-aceite, viscosidad, densidad, entre otras. Una vez que nosotros ya, si nos entramos en la parte más de los pronósticos, una vez que nuestro yacimiento ya se encuentre produciendo, comenzará su proceso natural de declinación. Para poder ajustar los pronósticos de producción, hacemos uso de las diferentes curvas de declinación y los diferentes métodos de cálculo. Utilizamos nuestra declinación exponencial, hiperbólica y armónica. ¿Recuerdan ustedes, chicos, cuándo se usa una y cuándo se usa otra? Cuando usamos una curva de declinación exponencial, una hiperbólica, una armónica. O de qué depende que usemos una u otra. Obviamente a la que se ajusten nuestros datos, ¿no? Sea algo más lógico, pero ¿de qué dependen? Yo la verdad no me acuerdo. Ok. Pero sí he visto el tema, bueno, sí he trabajado con el tema de curvas de declinación, pero ahorita no recuerdo exactamente cuándo ocupamos cada una. Ok. Bueno, depende. La pregunta no era cuándo, o sea, la pregunta no era que me describieran, se usan en este caso en específico, sino depende las características de tu yacimiento, si tenemos una expansión del gas, si vamos a tener una segregación gravitacional, dependiendo, ya se han hecho varios casos, ¿no? Prácticamente se asume que para este tipo de yacimientos estas curvas se ajustan en específico para tales. Por ejemplo, si tiene gas disuelto, gas asociado, expansión roca fluido, etcétera, ¿no? Más, creo que tengo Eran 3 factores, ¿no? Si no mal recuerdo. Era era creo que era la producción inicial y la relación de declinación, ¿no? obviamente tu tasa de declinación sí es importante, pero yo hacía alusión Y la a, curvatura. a, a que dependen mucho del tipo de yacimiento que tú tengas. El comportamiento de tu yacimiento va a influenciar mucho si se va a ajustar o no a qué tipo de curva, ¿de acuerdo? Les voy a compartir, es que no me acuerdo en qué documento lo tengo, pero les voy a compartir un documento donde ya viene explicadito toda esta parte de curvas de declinación y, y para qué yacimientos se asocia mejor cada tipo de curva, ¿vale? Y ahí viene con fórmulas y todo. Se los voy a compartir igual por el Teams para que den una leída. Son como 3 paginitas. Ya así, sencillo de leer y de identificar para que lo tengan a la mano. ¿Vale? Entonces, como tal, el pronóstico de producción va a ser una herramienta muy importante, no solo para la visión técnica, sino también en el lado económico y del lado político, ¿no? Un ejemplo muy claro es el caso de Cantarell. ¿Se acuerdan qué pasó en Cantarell, muchachos? Pues fue la inyección de nitrógeno, ¿no? Que actualmente pues ya pues el nitrógeno ya está totalmente bueno, es que se me fue la palabra, Dejémoslo como inundado, ¿no? sí, Ok, aquí va mucho en juego la administración integral de yacimientos, materia que nos llevaron el semestre pasado, en este tipo de escenarios, ¿no? Es importante mantener cuidado esta parte, tanto tus aspectos económicos como tus aspectos técnicos y tu yacimiento, ¿vale? Por hacer una sobreexplotación, pues estos pronósticos de producción, pues si te iban a los llegaste a pronosticar para tantos años por hacer mal uso de esta administración integral como tal, por hacer una sobreexplotación, pues puede que los contactos avancen, por malas decisiones técnicas, etcétera, pues pueden llegar a pasar sucesos como fue el caso de Cantarell, ¿no? Bien, como ya hemos mencionado, los factores económicos van a jugar un papel sustancial en la industria petrolera, ¿no? Específicamente en el precio del petróleo, ya que golpea directamente como tal a nuestras estimaciones de producción que tengamos, ¿no? Pero no solo
Esto pasa en todos los países, ¿no? Y este a su vez obedece la ley de la oferta y la demanda, que me imagino que ya se discutió anteriormente, cómo son estas curvitas, ¿no? O qué hacen, o a qué hacen alusión, ¿no? La azulita es la de oferta, la rojita es la de demanda, tenemos la cantidad y el precio, ¿no? Si hay un bien escaso y hay alta demanda, ¿qué escenario tenemos? Pues que los precios estén altos, ¿no? Si tenemos mucha cantidad, tenemos mucha oferta y sin embargo tenemos poca demanda, pues nuestros precios estarán bajos, ¿no? Y eso también va a jugar no solamente, sino que por temas políticos, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? ¿Qué pasó recientemente con la OPEP, el tema de Rusia, etcétera? Cómo impactó en los precios del petróleo, ¿no? Y no sé si recordarán, tan solo hace unos años, con el simple hecho de que Trump pusiera un tweet, prácticamente estos mercados empezaron a fluctuar de manera diferente, ¿no? Entonces, el poder político también va a jugar un papel sumamente importante en cuanto a estos precios que nosotros tengamos en la industria, ¿vale? Entonces, como último, para poder realizar una correcta gestión del yacimiento y nuestras reservas es importante que vean pronósticos de producción realistas, como tal basados en la información del yacimiento, de sus fluidos, pero además de ello verificar que tenemos las tecnologías disponibles y los factores económicos y políticos que juegan un papel muy importante. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Entonces, pues prácticamente con esto cubrimos lo que fue el tema 1. Entonces, no sé si haya una duda, comentario, etcétera, ¿no? Solo una preguntita. Nos Claro. comentaste que la presentación igual no las vas a pasar para darle otra leída, ¿verdad? Claro, también el video, sí. Muchas gracias. Sí, no sé si estuviste presente, pero les compartí igual la PRMS en el link. Sí, lo tengo. Ok, entonces, pues, si no hay más comentarios, chicos, los dejo descansar y pues, nos vemos dentro de 8 días, el otro sábado, para empezar con los métodos deterministas. Va que va. Sería entonces igual a la misma hora. Si no, cualquier cosa los publicamos en el grupo de Facebook. Va que va. Muchas gracias. No, de qué excelente sábado, chicos. Hasta luego. Hasta luego igualmente. Gracias. Vemos. Bueno.